grabarla porque algunas personas pues, no van a poderse conectar. Entonces, vamos a entonces a entrar de lleno, ¿verdad? Dejando la reflexión, ¿verdad? Siempre le doy un poco de tiempo, ¿verdad? A esto para poder afilar el hacha. Ya en otra oportunidad cuento nuevamente la historia del hacha y siempre cuento esa historia, ¿no? Pero por eso es que lo hacemos, para afilar el hacha. Así que comenzamos con el tema de discapacidad y antes de entrar de lleno al tema de discapacidad me gustaría preguntar, ¿cuál es el propósito principal de un seguro por discapacidad? Alguien que me quiera decir. Sustituir salario. Sustituir un salario. Si ustedes se dan cuenta aquí, gracias ahí por el aporte, dice seguro de ingresos por discapacidad. Cuando hablamos de ingresos, efectivamente es el seguro por discapacidad es sustituir un ingreso, ¿verdad? Un salario, cubrir la pérdida de salarios. ¿Qué sucede cuando una persona queda discapacitada o limitada, ¿verdad? No puede continuar trabajando. Y para poder, es decir, ¿qué sucede si la persona no trabaja o no puede producir? Pues obviamente no va a generar ingresos. Es ahí donde entra el seguro por discapacidad. Llega y le proporciona un ingreso económico al asegurado mientras el asegurado se encuentra discapacitado. Pero claro, antes de poder proporcionar el ingreso, hay algunos periodos de tiempo, ¿verdad? Algunas cláusulas que uno debe de tener el perfil, ¿verdad? De que debe de cumplir para poder tener derecho a ese beneficio, que es lo que vamos a ver hoy. Y ahí es donde entran algunas cláusulas o algunos periodos de tiempo, cuánto tiempo es, qué nombre y en qué momento se ve cada periodo. Vamos a analizarlo ahorita. Vean, ¿cuál es el propósito del seguro de ingreso por discapacidad? Ya sabemos que lo que nos genera un seguro es ingresos, ¿verdad? Entonces dice, un momentito, dice aquí, el propósito del seguro de ingreso por discapacidad está diseñado para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos que periódicos, quiere decir que son constantes. Hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen y dice, una póliza de ingreso de discapacidad proporciona un ingreso, vamos a ver, perdón, retrocedo. ¿En cuál de las siguientes es el ingreso más frecuente que puede proporcionar una póliza por discapacidad? Pero dice el ingreso más frecuente que nos puede proveer una póliza por discapacidad es semanal, quincenal, mensual, trimestral. ¿Cuál es? Mensual. Mensual. Correcto, gracias Rosario Iván. El ingreso más frecuente es mensual. No podemos tener ingresos quincenal y semanal, ¿verdad? No estoy hablando de pago de prima, estoy hablando de generar ingresos del seguro por discapacidad, ¿verdad? Entonces, el beneficio más frecuente es mensual, es un pago mensual. Y también podemos ver que la aseguradora se puede tardar para proporcionar un ingreso, un plazo máximo de hasta 3 meses, ¿verdad? Es el margen entre 1 a 3 meses para que ustedes tengan la referencia. Lo de 3 meses nunca lo he visto como pregunta, ¿verdad? Pero pues pueda pasar, o sea, no puedo garantizar eso, ¿no? Entonces dice aquí, el impacto financiero de la discapacidad total, ojo, discapacidad total, puede ser peor que el impacto financiero de la muerte. Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. Eso quiere decir que yo puedo comprar una póliza de forma individual, pero también puedo comprarla a través de la empresa, ¿verdad? Que provee el seguro. También cumple una función importante para empresas y propietarios de negocio. Esto lo hablamos el día de ayer. Solo quiero mencionar algunos detalles acá. Antes de continuar. Primero, el impacto financiero de la discapacidad puede ser peor que la muerte. Vean, les voy a contar un ejemplo. Hay una amiga que es
ella estaba trabajando, ella hizo una presentación para 3 familias. Vean, ella es una de las personas que yo he visto tan apasionadas con el tema de discapacidad, perdón, de discapacidad, para el tema de seguros, ¿verdad? Cuando ella está presentando los beneficios del seguro, ella se emociona tanto. Ella cuenta que estaban 3 familias, ¿verdad? Ese es un testimonio real. Ella estaba presentándole a 3 familias el programa de protección. Esto incluía una póliza por accidentes, ¿verdad? Creo que estaba discapacidad y seguro de muerte. Lo cierto es de que de las 3 familias, una familia decidió protegerse, las otras familias no se protegieron, pero una de ellas dijo, lo vamos a pensar. Se quedó así. Pasaron más o menos 4, 5 días, creo que fueron 4 días. Pasaron 4 días y uno de ellos, yo creo que lo he comentado en alguna clase, ¿verdad? Uno de ellos iba caminando con una escalera y se resbala, y cuando se resbala la escalera toca con cables de alta tensión. Entonces, pues él se electrocuta, ¿verdad? Y eso hace que instantáneamente él no muere, pero pierde sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y efectivamente fue uno de los que dijo, lo voy a pensar, ¿verdad? Si él se hubiese asegurado, alguien que me diga qué póliza le provee beneficios a este asegurado, a esta persona, perdón. ¿Qué póliza le hubiera proveído un beneficio? A El ver, ADD, el ADD, que es una póliza por muerte accidental y Desmembramiento. desmembramiento. Y ahí lo que pasó fue un desmembramiento. También está el beneficio por discapacidad. Ahora bien, solo habían pasado 4 días. ¿Le cubre o no le cubre el seguro por discapacidad? Alguien que me diga. Si hubiera comprado la póliza 4 días antes. Pues si está la Sí, póliza y pagó la prima, sí. Si le cubre, ¿por qué le cubre? lo hubiese cubierto porque era por un accidente. Correcto, gracias, Luis. Le hubiese cubierto porque era un accidente. Y recuérdense que los periodos de prueba probatoria, periodos de espera, todos estos periodos que vamos a ver más adelante, no aplican cuando es por accidente. Por lo tanto, sí le hubiesen cubierto. Pero pues bueno, él no se aseguró y por eso dice aquí, el impacto financiero a veces es peor que la muerte, porque no solo no puede producir y llevar alimento a casa, sino que sumado a eso, aunque se escuche mal, pero en la realidad se vuelve una carga para la familia, porque pues él mantenía a su familia, entonces la familia tiene que ver cómo sale adelante y sumado a eso, cuidar de él. Entonces ya él ya requiere una atención personalizada, pues no perdió los 2 brazos y las 2 piernas, ¿no? Entonces eso pues ya complica la situación. Por eso dice el impacto financiero es peor, ¿verdad? En la discapacidad que la muerte. Ahora bien, quiero repasar acá. También cumple una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. ¿Qué función es esa? Cuando hablamos de discapacidad, ¿qué función es? A ver, ¿algo? ¿Cómo funciona un seguro por discapacidad para empresas o propietarios de negocio? Dándole continuación a la empresa como tal. Perdón, Como Iván, ¿me podría repetir? dándole una continuación a la empresa. Si pasa algo, alguno de los empleados, ese seguro cubre esa capacidad. Dándole una continuación. Ok, pero cuando hablamos para empresas y propietarios de empresas, gracias, Iván, más o menos vamos por ahí, ¿verdad? O sea, obviamente le va a dar un beneficio a los asegurados, como en este caso si son empleados. Vemos que si son empleados, ya lo vamos a ver más adelante, el beneficio por discapacidad se limita a un 60%, pero para propietarios de empresa, el seguro por discapacidad, ¿qué tipo de beneficio le da? Lo vimos ayer. Continuación de negocio. Continuación de negocio. ¿Eso quiere decir que da qué tipo de beneficio?
Por ejemplo, para pagar hipoteca, continuar con la Gracias, Rosalina. Correcto, hipoteca, salario. correcto. Vean, para los empleados, el beneficio por discapacidad, o sea, para una póliza individual, pues yo pago mi seguro de discapacidad y si quedo discapacitado me da un salario, ¿verdad? Me da un ingreso. Para los empleados de una empresa, el beneficio por discapacidad, pues obviamente el empleado queda discapacitado y el seguro le va a dar un ingreso, solo que si la persona gana 5,000, el seguro se va a limitar a pagarle el 60%. Eso es para empleados. Ahora, ¿qué pasa para propietarios de empresa? A un propietario de empresa, el seguro por discapacidad no le va a proveer un ingreso, no le va a proveer un salario, sino, como dijo, ¿verdad? Iván y dijo Rosalina, le va a pagar va a pagar los servicios de la empresa, es decir, salarios, hipotecas, rentas, teléfono, gastos administrativos, es decir, que el seguro por discapacidad va a generar un ingreso para el mantenimiento de la empresa. Sin embargo, eso no le proporciona ningún ingreso económico al propietario, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de seguro por discapacidad para propietarios de negocio. Esas son preguntas de examen. El tipo más común de póliza individual de ingreso por discapacidad es la póliza renovable. El tipo más común, ¿verdad? Es la póliza de ingreso por discapacidad, ¿verdad? Es la póliza renovable garantizada, que generalmente ajusta la prima anualmente y proporciona beneficios por enfermedades y lesiones no ocupacionales. Ojo con eso, vean. Este dato es importante que lo tengamos presente. Un momentito. Este dato es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Las pólizas de ingreso dice que primero son renovables garantizadas, las más comunes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es renovable garantizado? Marcos, tengo la mano levantada. Sí, profesor, me surge una pregunta ahí relacionado con que el dueño del negocio, al tener esta póliza, ¿verdad? Puede cubrir los gastos de su negocio, más no los gastos personales de él, ¿verdad? Correcto, así es. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Es lo que él decida o lo que él compra la póliza por tiempo un tiempo determinado o cuánto tiempo le cubre ese? Porque si él se incapacita, o sea, si él tiene discapacidad, el dueño del negocio, vamos a suponer por un año, ¿verdad? Ujú. Él tiene que haberlo determinado antes de tomar la póliza o cómo es la cosa ahí. Claro. O sea, es decir, que tanto para propietarios de empresa o para empleados, el seguro por discapacidad se compra por un periodo de tiempo. Eso se llama periodo de beneficios, ¿sí? El periodo de beneficios se pacta al momento que se compra el seguro. Es decir, porque dependiendo el número de años, recuérdense que cuando hablamos de discapacidad nos referimos a enfermedad larga. Ahí entran las palabras clave. Enfermedad a largo plazo o enfermedad larga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una enfermedad larga, normalmente hablamos de 24 meses en adelante, ¿verdad? No quiere decir que solo eso cubra, ya vamos a ver los periodos. Pero, entonces, cuando yo compro un seguro por discapacidad, automáticamente dice, ¿verdad? Dentro de los términos, ¿verdad? Ok, estoy comprando un seguro por discapacidad por un periodo de beneficio de 10 años, suponiendo. Eso quiere decir que si la persona queda discapacitada, hay personas que quedan discapacitadas de por vida. Entonces, el seguro le va a cobrar, le va a dar beneficios hasta un máximo de 10 años. En este caso, para el dueño de empresa, ¿verdad? Primero, un médico debe certificar que la persona está discapacitada. Segundo, el propietario de la empresa que está comprando un seguro por discapacidad como propietario, al momento que la compra, está la cláusula, ¿verdad? De el periodo de beneficio. ¿Por cuánto tiempo está comprando? Si él lo está comprando por 10 años, significa que el seguro le va a pagar los beneficios para el mantenimiento de la empresa por 10 años si él queda discapacitado todo ese tiempo. Pero recuérdense que la persona tiene que cumplir con totalmente discapacitado. Es decir, que tiene que estar totalmente discapacitado para reclamar el beneficio. Pero el periodo de tiempo va a depender de lo que cada uno elija. Y así también se va a pagar la prima. O sea, ese es el periodo de beneficio. No sé si me explico, Marcos.
No sé si... Sí, está respondida la pregunta. Muchas gracias, profesor. Está muy bien. Se establece el tiempo al momento de hacer el contrato, Correcto. ¿verdad? Ese es el periodo Entonces, de acuerdo. Es el periodo. de Está beneficio. muy bien. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Marcos. Con gusto. Recuérdense que todos estos periodos se pactan al momento que compramos la póliza. Luego encontramos aquí la cláusula de renovable garantizada, que la mayoría de pólizas por discapacidad se pactan. Esta es una pregunta también de examen. Una persona que quiere garantizar la vigencia de su póliza, incluso si queda discapacitado, ¿cuál de las siguientes le da esta garantía, verdad? O la seguridad de mantener su póliza. Y dentro de las 4 respuestas viene renovable garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Renovable garantizado, que la póliza se va a renovar automáticamente. Si la póliza vence en un periodo de discapacidad, se va a renovar, claro, se va a renovar, pero durante la discapacidad hay una cláusula que se llama, ya la vamos a ver más adelante, no me detengo ahorita aquí, ¿verdad? A entrar a detalles, pero hay una cláusula que se llama renuncia prima. Eso le permite, ¿verdad?, que el propietario de la póliza no pague las primas y el seguro continúe vigente, porque es la aseguradora la que se hace cargo del pago de las primas, ¿verdad? Y recordemos que las aseguradoras, en este caso los seguros por discapacidad, no cubren lesiones ocupacionales, ¿verdad? Las lesiones ocupacionales son cubiertas por la compensación de los trabajadores. Entonces ya vamos a ver más detalles de esto más adelante. Voy a cambiar acá de slide. Entonces vean, los beneficios pagados bajo una póliza de ingresos por discapacidad son en forma de pagos de ingresos mensuales. ¿Cuál es la forma más frecuente de pagar? Dijimos, mensual, ¿verdad? Que también es pregunta de examen. Miren, solo en 2 slides, cuántas preguntitas hemos sacado del examen. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No es un tema complicado, pero es práctica, ¿no? La prima más alta en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que me explique esta frasecita. ¿Qué está diciendo acá? Si un cliente me dice a mí como agente, miren, no entiendo acá qué quiere decir esto, que la prima más alta es en virtud de, tengo un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. ¿Alguien que me lo quiera explicar? A ver. Trato. Entre más corto sea el tiempo de espera, es más alta la prima, y entre más largo sea el tiempo de beneficio, más alta la prima. ¿Está bien? Correcto, gracias, Iván. Entre más corto es el periodo de espera, más alta la prima. Y entre más largo es el periodo de beneficios, también es más alta la prima. Es correcto. Gracias, Iván, ahí por el aporte. Es correcto, vean. ¿Qué sucede acá? La prima más alta en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días. Eso quiere decir, cuando yo vengo y digo, le digo a un agente, quiero comprar un seguro por discapacidad. Ok, quiero un periodo de espera de 14 días. Cuando yo digo, quiero un periodo de espera de 14 días, lo que le estoy diciendo básicamente es, me urge un seguro por discapacidad, porque ya lo necesito. Para la empresa es un riesgo, porque se supone que, pues bueno, yo voy a comprar un seguro por discapacidad, pero es para protección, entonces yo puedo pedir un periodo de espera de 6 meses, porque no me urge, o sea, es decir, no es algo como que hay, ¿por qué? Porque yo sé que si es un accidente, me va a cubrir, y en un accidente no existen periodos de espera, porque los accidentes no se planifican. En cambio, si yo tengo una enfermedad, y yo sé que me está afectando y en cualquier momento puedo quedar discapacitado, entonces yo quiero un periodo de espera corto. ¿Por qué? Porque los periodos de espera son al comienzo de la compra, y ya vamos a entrar ahorita a algunos detalles, pero los periodos de espera son al comienzo de la compra del seguro. Y ese periodo de tiempo no paga beneficios, ¿verdad? Entonces, entre más corto es el periodo de espera, la prima es más alta. Y el periodo de beneficios es el máximo tiempo que la aseguradora va a pagar beneficios, como la pregunta que hacía Marcos hace un momento, ¿verdad? Que esto se conoce como el periodo de beneficios.
Luego dice aquí, las aseguradoras generalmente colocan un tope en la cantidad de protección de ingresos por discapacidad que emitirán en cualquier solicitante, definido en términos de ganancias del asegurado. Ahorita vamos a ver algunos conceptos. Vean, cuando hablamos de discapacidad, las aseguradoras usan dos métodos. Técnicamente, al referirnos o al hablar de discapacidad, podemos ver que encontramos dos tipos de discapacidad. Estamos hablando de discapacidad total, ¿verdad? Entonces está la discapacidad por porcentaje y la discapacidad de cantidad fija. O sea, tenemos dos tipos de beneficio. Vean, vamos a ver. Cuando hablamos de discapacidad, déjenme, voy a abrir aquí la pizarrita. Quiero mostrarles aquí rápidamente un dibujito solo para ponernos en contexto. Un momentito, por favor. Y me voy a traer aquí la pantita para... Vean. Cuando hablamos de discapacidad, voy a conectar acá. Un momentito, perdón. Ok. Entonces, miremos aquí. Cuando hablamos de discapacidad, ¿verdad? Encontramos dos tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad total y la discapacidad parcial. Y luego, estas se dividen en dos. Básicamente, dijimos, ¿verdad? Acá que existen dos tipos, por porcentaje y por cantidad fija. Esto quiere decir por porcentaje y cantidad fija. Y la parcial también se divide en dos. Alguien que me lo diga. Yo sé que más de alguien lo sabe. ¿Cuáles son los dos tipos de beneficio que provee la parcial? Fijo y residual. Gracias, Geraldine. Fijo y residual, ¿verdad? Estos son los dos tipos que provee el beneficio parcial. Y el total tenemos por porcentaje y por cantidad fija. Ahora bien, ¿el seguro social cubre discapacidad, sí o no? Sí lo cubre, Sí, sí Sí lo lo cubre. cubre. Sí. ¿Las dos o una de las dos? Una, la La total. total, la total Correcto. la cubre. Correcto. El seguro social solo provee discapacidad total. Y la mayoría de pólizas privadas, cuando ustedes ven que un seguro le incluye seguro o beneficio por discapacidad, regularmente es total. El beneficio de discapacidad parcial solo lo proveen empresas privadas. Y es un beneficio que yo debo de agregar a mi póliza. Es una cobertura extra. Se constituye como un gap que lo monto o lo agrego a mi póliza de salud o la póliza que yo tenga, ¿no? Entonces, la póliza parcial solo la proveen empresas privadas, mientras que la total puede ser proveída por empresas privadas o por el gobierno, ¿verdad? ¿El Medicare cubre discapacidad? Sí, Sí. Gracias. Perdone que haga muchas preguntas, pero vamos a ir practicando, ¿verdad? Vamos a ir mencionando algunos conceptos porque son preguntas de examen. ¿Verdad? Como las que hemos mencionado. Recuérdense que el Medicare es un seguro para personas a partir de los 65 años. Sin embargo, puede cubrir a una persona antes de los 65 por dos situaciones. Si la persona queda discapacitada o
si queda con problemas renales. Renales. Correcto. Entonces, en esas dos situaciones el Medicare puede cubrirlo. Por eso acá puedo mencionar el gobierno, ¿verdad? Con el Medicare o con el Seguro Social. Provee discapacidad total. Pero solo las empresas privadas proveen, ¿verdad? Acá tengo las privadas, ¿verdad? Proveen la parcial. Entonces, cuando hablamos de la total, cuando hablamos de discapacidad se divide en dos, total y parcial. La total se divide otra vez en dos. Los beneficios pueden ser por porcentaje o por cantidad fija. Y la parcial puede ser un ingreso fijo o un ingreso residual. Veámoslo aquí. El primer método se llama enfoque de porcentajes. La ganancia de ganancias que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera otras fuentes de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo compro un seguro por discapacidad por porcentaje. Dice aquí que considera otras fuentes de ingreso. Lo voy a subrayar, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo compro un seguro, voy a suponer que la aseguradora viene y dice, ok, ¿por cuánto lo vamos a asegurar? Entonces yo vengo y pongo $10,000. Ok, ¿qué beneficio quiere por porcentaje? Muy bien. Entonces, ahí viene el desglose. Yo vengo y le digo a la empresa, me va a cubrir por $10,000, listo. Pero vamos a suponer que de los $10,000 yo recibo $2,000 por una renta de casa. Recibo otros $3,000 por beneficios o intereses de algunas acciones, ¿verdad? Tengo algunas inversiones. En total estoy recibiendo un ingreso de $5,000 como ingresos pasivos. Y de mi trabajo estoy generando $5,000. Entonces, si yo estoy asegurado por un beneficio de ingreso por discapacidad por porcentaje y registré un ingreso de $10,000, como el ejemplo, 2,000 de la renta, 3,000 de acciones o inversiones y 5,000 de ingreso, ¿cuánto me va a pagar a mí el beneficio de porcentajes? Si yo estoy en la opción de porcentaje, ¿cuánto me va a pagar? Se deduce los ingresos pasivos del total y es la diferencia la que paga. ¿Sería cuánto? O sea, 5,000. Correcto. 5,000. Gracias, Iván. Gracias. Es correcto. Porque dice que va a considerar otras fuentes de ingreso. Entonces me va a pagar el porcentaje que yo estoy perdiendo de ingreso. Entonces, si yo pierdo, o sea, yo no puedo trabajar porque estoy discapacitado, entonces estoy dejando de percibir 5,000, pero mi ingreso total es de $10,000. Entonces, acá el seguro solo me va a pagar 5,000 porque considera otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Y el segundo método es cantidad fija. Y la cantidad fija significa que si yo compro un seguro con un ingreso de $10,000, ¿qué va a pasar? Si yo quedo discapacitado, ¿cuánto me va a pagar la aseguradora? Siendo el mismo caso que tengo 5,000 de otros ingresos, ¿cuánto me va a pagar la aseguradora? A ver, ¿alguien? Si yo estoy por cantidad fija y tengo siempre 2,000 de renta, 3,000 de acciones y 5,000 de salario y quedo discapacitado por una cantidad fija, ¿cuánto me va a pagar la aseguradora? La cantidad fija, 10,000. Gracias, Iván, nuevamente. Es correcto. Una cantidad fija, eso significa que aquí mi prima va a ser menor y aquí mi prima va a ser más alta, porque aquí, independientemente de cualquier otro ingreso, si yo pongo $10,000, pues $10,000 me va a pagar porque es cantidad fija, ¿verdad? Pero está la parte de porcentaje. Aquí es donde se contemplan otros ingresos. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? No, profesor. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces veamos aquí. Dice,
En caso de que el asegurado muera o fallezca a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán a los beneficiarios del asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Ganados pero no pagados. Vamos a suponer que una persona está asegurada con un beneficio de 10 años, un periodo de beneficio de 10 años por la discapacidad, ¿verdad? Entonces, queda discapacitado y empieza a cobrar su beneficio. Lleva 2 años cobrando el beneficio de discapacidad. 2 años. Y muere a raíz de la discapacidad, es decir, que tenía algún problema en la columna y eso se complicó y todo, y bueno, murió a causa de la discapacidad. Eso quiere decir que él estaba pagando un beneficio de 10 años, pero murió a los 2 años de cobrar beneficios. Y su muerte fue a causa de la misma discapacidad. Eso quiere decir ganados, pero no pagados. Significa que los otros 8 años que no cobró, puede venir un beneficiario y cobrar ese beneficio, porque son ganados, pero no pagados. O sea, los ganó porque al final murió por la discapacidad, ¿verdad? Pero no cobró esos otros 8 años y él estaba pagando una prima por los 10 años completos. Ahora bien, si la persona está discapacitada, lleva 2 años cobrando el beneficio, ¿verdad? Y muere por una causa ajena a su discapacidad, eso significa que hasta ahí cesan los beneficios. Si la muerte fue ajena a la discapacidad, los otros beneficios o el resto de años que tenga, ¿verdad? O que haya pagado, no se los van a dar. Porque dice aquí, ¿verdad? Todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán a los beneficiarios. O sea, la muerte tiene que ser a causa de la misma discapacidad para que puedan venir los beneficiarios y cobrar ese beneficio. No sé si me explico acá, si hay alguna pregunta con estos conceptos. Y luego se menciona la póliza grupal, ¿verdad? Dice los montos de beneficio por discapacidad a largo plazo. Estas son palabritas clave. Siempre les he dicho, enfoquémonos en palabras clave. Acá tenemos largo plazo. Cada vez que ustedes vean a largo plazo, enfermedad larga, ¿verdad? Todos estos conceptos, estas palabras, ustedes las van a encontrar en preguntas de examen. Automáticamente cuando yo vengo y leo largo plazo o periodo largo, está hablando de discapacidad. Los montos de beneficios por discapacidad a largo plazo del grupo generalmente están limitados a un 60%, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente. Voy a continuar acá. Presunta discapacidad. Es un concepto que podemos encontrar dentro de las pólizas por discapacidad. ¿Qué es presunta discapacidad? Esta disposición especifica ciertas condiciones que automáticamente califican al asegurado para el beneficio completo porque la severidad de las condiciones presume que el asegurado está totalmente incapacitado, incluso si puede trabajar. Entonces, ¿qué es presunta discapacidad? Aquí se menciona como la ceguera, la sordera, pérdida del habla. Vamos a suponer que una persona trabaja manejando y perdió el habla. Entonces, esto se presume que la persona está totalmente discapacitada, incluso si puede trabajar, ¿verdad? O sea, no perdió alguna de sus extremidades, se puede mover bien, pero perdió el habla o quedó sordo o ciego. Entonces, es una cláusula dentro del contrato que se constituye como una presunta discapacidad. Entonces la aseguradora lo considera como totalmente discapacitado, ¿verdad? Voy a continuar. Veamos aquí. Ahora vamos a ver la discapacidad parcial. Como vimos en esta imagen, ¿verdad? Tenemos en la total un porcentaje y cantidad fija. Y en la parcial tenemos fijo y residual. ¿Cómo funciona esto? La discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes del trabajo o la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo, cualquiera de los dos resultados en una disminución de ingreso. Antes de continuar, quisiera preguntar cómo funciona el seguro por discapacidad parcial. ¿En qué momento se puede reclamar una discapacidad parcial? A ver, ¿alguien?
Cuando ya se ha estado incapacitado totalmente. Excelente, Luis. Muchas gracias. Cuando se ha estado discapacitado totalmente, es correcto. Miren, la discapacidad parcial no es como, ay, quedé parcialmente discapacitado, entonces voy a reclamar la discapacidad parcial y no la total. No. Para poder reclamar discapacidad parcial, el asegurado tuvo que haber experimentado una discapacidad total, ¿verdad? Es decir, que el objetivo principal de la discapacidad parcial es motivar al asegurado a que pueda restablecer o pueda reincorporarse, aunque sea a tiempo parcial, y aún así continuar recibiendo parte de los beneficios. Entonces, solo aplica la discapacidad parcial si el asegurado ha salido de una discapacidad total. Veámoslo aquí, la disposición, ¿verdad?, de realizar uno o más deberes importantes del trabajo. Entonces, cualquiera de los dos en una disminución de ingresos. Normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan solo si el titular de la póliza, ¿qué dice?, ha sido totalmente deshabilitado. Este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar. Es una forma de motivarlos. Ok, está con una discapacidad total, ¿verdad? Entonces lo motivan, ¿verdad? Dándole un porcentaje o dependiendo cuál de los dos elija, ¿verdad? Pero dándole un beneficio económico y que la persona también pueda generar otra porción de ingresos, ¿verdad? Entonces lo motivan a volver a trabajar. Ese es el propósito de la discapacidad parcial. Este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor a perder sus beneficios de ingreso por discapacidad. El monto del beneficio pagadero cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si la póliza estipula un monto fijo o un monto residual. Veámoslo acá. ¿Cómo funciona el monto fijo? El monto fijo normalmente es cuando, si yo en mi póliza de discapacidad total tengo cantidad fija, automáticamente mi beneficio de ingreso por discapacidad parcial automáticamente también se va a generar como cantidad fija y usualmente es el 50%. Eso quiere decir que si en cantidad fija yo recibía $10,000 en la cantidad, en beneficio parcial, ¿verdad? Voy a recibir $5,000, es decir, la mitad, ¿verdad? Normalmente es el 50%. Entonces veamos aquí algún ejemplo. Supongamos que Helen, que tiene una póliza por discapacidad con una definición de ocupación propia, está gravemente herida después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses y durante ese tiempo su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo porque pues está totalmente discapacitada. Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero solo a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Entonces vean lo que dice aquí. Si su póliza no contenía una disposición de discapacidad parcial, sus beneficios cesan por completo, porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Entonces, cuando hablamos de una póliza por discapacidad total, el asegurado debe experimentar una discapacidad total. Hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen y dice, un médico queda totalmente discapacitado. Luego de un largo periodo de recuperación, el médico puede regresar a su empleo. Sin embargo, generando sustancialmente menos de lo que generaba debido a la discapacidad. ¿Cuál de las siguientes opciones le generaría un beneficio incluso si él sigue trabajando a tiempo parcial? Y de las 4 opciones viene beneficio residual, ¿verdad? Recuérdense que cuando hablamos no dice parcial, ojo, pero yo sé que cuando hablo de una discapacidad parcial me provee cualquiera de los dos, un 50% de cantidad fija
o un beneficio residual. Y la respuesta que viene en el examen es, ¿cuál de las siguientes le permitiría obtener un beneficio y que él regrese a trabajar a tiempo parcial? Y es beneficios residuales o el beneficio residual, ¿verdad? Que es de la discapacidad parcial. Entonces, sin embargo, si su póliza estipula que los beneficios parciales de discapacidad se paguen como cantidad fija, podrá trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo la mitad de los beneficios. Y luego vemos el monto residual. Voy a ponerlo todo acá. ¿Cómo funciona el residual? Normalmente se usa después de que se ha pagado por completo, se ha dado un pago, ¿verdad? Por una discapacidad total y el asegurado ha vuelto a trabajar. Sin embargo, con una carga de trabajo reducida. Entonces, ¿cómo funciona? Veámoslo aquí abajo. Digamos que el trabajo consistía en lavar 10 autos, ¿verdad? Por día. La persona antes de la discapacidad lavaba 10 autos por día. Luego se rompe el brazo, ¿verdad? Y aún puede trabajar, pero ahora solo puede lavar 6 autos. Es decir, sale de una discapacidad total y empieza a tener beneficios de la discapacidad parcial. Entonces, ¿cómo funciona el residual? Si lavaba 10 autos por día y ahora solo puede lavar, ¿cuánto dice? Vamos a ver, puede lavar 6 autos, significa que hay una pérdida de 40%. Es decir, que no está produciendo un 40% de beneficios. ¿Qué es lo que hace el residual? El residual llena la brecha entre lo que era la cantidad total, ¿verdad? Es decir, lo que ganaba anteriormente y lo que está generando ahora. Entonces, si la persona lavaba 10 autos y ahora solo lava 6 autos, el beneficio residual le va a pagar por 4 autos, lo que está generando por 4 autos, porque es lo que está perdiendo. Si el asegurado solo puede lavar 2 autos, el beneficio residual le va a pagar por lo que se produce de 8 autos, ¿verdad? Entonces va a llenar esa brecha. No sé si me doy a entender acá cómo funciona. Un beneficio de discapacidad residual generalmente es un porcentaje del beneficio por discapacidad total para cuando el asegurado está trabajando, pero no puede realizar alguna de las tareas de su ocupación. Entonces dijimos, discapacidad total provee beneficio por porcentaje y por cantidad fija. Y la discapacidad parcial es por cantidad fija y por residual. Cuando es por cantidad fija es normalmente el 50% y cuando es por residual llena la brecha entre lo que producía al 100% y en lo que está produciendo ahora. Si eran $10,000 y solo alcanza a producir $2,000, el residual le va a pagar los otros 8,000. Si eran $5,000, ahora está produciendo $4,000, el residual le va a proveer $1,000. O sea, se va a ajustar. No sé si me doy a entender acá. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a ver algunos otros beneficios. Luego tenemos el beneficio de rehabilitación. El beneficio de rehabilitación es típico, es muy común en las pólizas por discapacidad. El objetivo del beneficio por rehabilitación es motivar a las personas a que vuelvan a un trabajo. Es decir, si la persona no puede volver a su actividad anterior, antes de su discapacidad, entonces lo preparan para que la persona pueda dedicarse a una actividad diferente, ¿verdad? Porque al final de cuentas al asegurado y a la aseguradora también le conviene que la persona regrese a trabajar. Entonces, aquí dice, ¿verdad? El beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados para una nueva ocupación. Bajo el beneficio de rehabilitación en una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora pagará el costo aprobado de programas de rehabilitación, es decir, que ellos pagan el costo porque ese es el propósito del beneficio, motivar a la persona a que regrese a un trabajo. Entonces, a su propio costo, la aseguradora va a cubrir este beneficio. Entonces, entramos a ver las disposiciones o los periodos que encontramos dentro de la cobertura por discapacidad. Entonces, hasta aquí todo bonito, ¿no? Los beneficios están, ok. Si yo voy con el cliente, le digo todos los pro, ¿verdad?
tiene seguro garantizado, tiene los salarios, tiene cubierto esto, si en caso le pasa algo, pues está cubierto. Pero ahora vienen los peros, ¿verdad? Es decir, ¿en qué momento empiezan a pagar? ¿Verdad? Entonces, porque les digo, o sea, yo le digo, mire, usted si queda discapacitado, el seguro le va a pagar $5,000 o $10,000 garantizado. Y él está confiado. Queda discapacitado, va con la aseguradora y le dice, no, todavía está en su periodo de espera. Así que espere, ¿verdad? Es decir, son detalles que debemos de explicarle a los clientes. Cómo funcionan estos periodos. Y aquí no solo nos va a servir para el examen, porque todo esto que vamos a ver ahorita son preguntas de examen, sino que sumado a eso, también nos va a servir para nuestra carrera, ¿verdad? Lo vamos a ver constantemente dependiendo el área que nosotros elijamos. Entonces, este periodo de prueba, mire, el periodo de prueba lo podemos encontrar como periodo de probatoria, periodo de espera, periodo de prueba. Son diferentes conceptos según si la póliza es grupal o si la póliza es individual, si es del seguro social, etcétera, ¿no? Pero al final es un periodo donde la persona tiene que esperar. Este periodo de prueba es, primero, al comienzo de la compra de mi póliza. Empiezo por acá. Voy a sacar el lapicito y les voy a subrayar algunos datos porque de aquí vamos a sacar algunas preguntitas de examen. El periodo de prueba especificado en una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir. Ojo, ¿dónde transcurre? Después de la fecha de vigencia de la póliza, antes de que se paguen los beneficios. Es un periodo que dice de una sola vez y comienza en la fecha de la vigencia de la póliza. Quiero preguntar acá, va una pregunta. ¿Cuándo entra o cuándo se pone como fecha base la vigencia de la póliza? Aquí dice que el periodo comienza a la fecha de vigencia de la póliza. ¿Y cuál es esa fecha? ¿De dónde sale esa fecha? Cuando se emite la póliza. Cuando se emite la póliza. Gracias, Iván. ¿Verdad? No es cuando hago mi solicitud, no es cuando pago mi prima, ¿verdad? Es cuando se emite la póliza. Cuando se emite, sale con fecha y hora. A partir de ese momento, es como quien dice el banderazo de salida, ¿verdad? Comienza a correr la póliza. A partir de ese momento, dice que el periodo de prueba es de una sola vez, ¿verdad? Se pagan, dice aquí debe transcurrir después de la fecha de la vigencia y finaliza 15 o 30 días después, dependiendo del periodo que nosotros elijamos. Recordemos que entre más corto es el periodo de prueba o espera probatoria, la prima va a ser más alta. Entre más largo es ese periodo, mi prima va a bajar. Porque para la aseguradora es como que si yo le digo, mire, quiero un periodo de espera de 15 días, es como, ya me urge, necesito mi seguro por discapacidad. Ese es un riesgo alto para la empresa. Entonces, el periodo de espera o de prueba es o comienza el día en que compramos nuestra póliza, ¿verdad? O perdón, que se emite la póliza. La aseguradora emitió hoy la póliza y a partir de hoy que emite la póliza empieza a correr mi tiempo. Si yo pedí un periodo de prueba de 30 días, a partir de hoy, por los próximos 30 días, yo no puedo reclamar un beneficio por discapacidad porque no me va a cubrir. Debo esperar estos 30 días porque el periodo de prueba no paga. El propósito del periodo de prueba que dice es excluir enfermedades preexistentes. ¿Cuál es el propósito de un periodo de espera, de probatoria, de prueba, de espera, como ustedes lo llamen? ¿Cuál es el propósito principal? Descartar enfermedades o problemas preexistentes. ¿Qué es una preexistencia? Dijimos, eso lo vimos también ayer en clase. ¿Qué es una preexistencia? Una enfermedad que ya existía.
una enfermedad que ya existía. Gracias. Esa es una preexistencia. Entonces, la aseguradora normalmente no sabe cuál es el riesgo de un asegurado, ¿verdad? Porque claro, está la representación o la solicitud, ¿verdad? Que es lo que se le entrega a la empresa, pero pueda que la persona o pueda que esté ocultando o pueda que no sepa que tiene un problema de salud. Entonces, el objetivo principal de este periodo es excluir preexistencias, ¿verdad? Por eso es un periodo de una sola vez. Es al comienzo de la póliza. Dice aquí, proporciona una guía en caso límite cuando hay una pregunta sobre si el asegurado enfermó antes o después de la fecha de vigencia. Para eso es que funciona el periodo de prueba. Y tiene que ver con enfermedades, problemas de salud. ¿Por qué? Recuérdense el ejemplo que les puse de la persona que perdió los brazos, ¿verdad? Y las piernas. Si pagaba inmediatamente o no pagaba, que fue 4 días después, si paga. Dice aquí, el periodo de prueba no se aplica a los accidentes, porque no se puede anticipar a un accidente. Los periodos de prueba solo aplican para enfermedades. Y es ahí donde entra en vigor la ley de IPA, ¿verdad? La ley de IPA es la que clasifica las coberturas entre accidentes y enfermedades. Entonces, porque los periodos de tiempo, como en esta póliza de discapacidad, que vemos el periodo de prueba, aplica para enfermedades, pero no aplica para accidentes. Y es por esta ley, ¿verdad?, que cubre o protege a los asegurados. Ayuda a proteger a los asegurados contra la selección adversa. ¿Qué es selección adversa? Alguien que me diga qué es selección adversa. Es un porcentaje que toman las compañías para medir el riesgo, o sea, algo relacionado con el riesgo o las incidencias que puedan pasar con lo asegurado, y ellos equilibran, ¿verdad? Uno con otro y algo así. Correcto, gracias Marcos. El riesgo que toma la empresa o que mide es para medir el riesgo, correcto. Selección adversa es la empresa desconoce cuáles son los motivos reales del por qué el asegurado está comprando una póliza. Es decir, yo puedo comprar una póliza porque pues quiero estar asegurado y quiero estar protegido en caso de que algo pase, ¿verdad? Eso sería el ideal. El problema es que la mayoría, o sea, por estadística, la mayoría de personas que buscan un seguro es porque ya lo necesita. Y entonces selección adversa es el riesgo que la empresa asume, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de tratar de obtener una cobertura. Eso es selección adversa, que la empresa no sabe el objetivo real del por qué el asegurado quiere comprar un seguro. O sea, si es solo para estar prevenido o porque ya lo necesita, ¿verdad? Eso es selección adversa para medir ese riesgo, ¿verdad? Y ya dijimos, los periodos de prueba o espera no se aplican a los accidentes. Vamos a hacer un repaso acá. Profesor, antes de eso una pregunta, por favor, ahí, en cuanto a lo que el periodo de prueba más corto paga una prima más alta y ¿Correcto? el periodo de prueba más largo paga una prima más baja. Es ¿Cómo correcto. podría ser cómo ha visto usted en el examen preguntas en cuanto a esas dos características de tipos de pago para el periodo de prueba? El periodo de prueba, básicamente, una de las preguntas que he visto relacionadas al periodo de espera es en qué momento, a partir de qué momento comienza el periodo de prueba, ¿verdad? Y es cuando se emite la póliza, ¿verdad? Que es la fecha de vigencia. El periodo de prueba es de una sola vez, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito principal de una póliza o del periodo de prueba? Excluir preexistencias. O sea, son algunos términos que podríamos ver quizá en el examen, ¿no? Algunos conceptos con el tema de periodo de prueba. Ahora bien, hay algunos datos más específicos porque 15 o 30 días, cuando es una póliza privada o una póliza,
si es una póliza individual, el periodo de prueba yo lo puedo elegir como asegurado, ¿verdad? Entonces, si yo elijo un periodo de prueba corto, sé que mi prima va a ser más alta. Ahora bien, para un grupo o para una empresa, ¿cuál es el periodo de espera? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Alguien que me diga? 6 meses, No escuché bien, perdón. 6 meses. 6 meses, sí. Es correcto. Gracias, Iván. Es que le había escuchado otro número, ¿no? 6 meses. Es correcto. 6 meses es el periodo de prueba o periodo de espera para una empresa o para un grupo, ¿verdad? Porque para grupos, recuérdense que las condiciones varían. Individual, yo escojo, ¿verdad? Y yo pago. Para una grupal, no. Para una grupal, pues uno se somete, ¿verdad? Ya se emite una póliza maestra, recuérdense, y cada asegurado tiene un certificado. Entonces, son 6 meses como periodo de espera o periodo de prueba. Eso significa que cuando una persona entra a una empresa y tiene un seguro por discapacidad y queda discapacitado, a los 2 meses, el seguro no le va a pagar ningún beneficio. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba o espera es de 6 meses. Debe transcurrir ese periodo para que los beneficios sean pagaderos, ¿verdad? Ahora, en el seguro social hay un periodo de espera o periodo probatoria. ¿De cuánto tiempo es? Creo 5 meses. Es correcto, gracias Marcos. Es de 5 meses. Para el Seguro Social, 5 meses, ¿verdad? Para pólizas grupales son 6 meses y para las privadas, pues los periodos uno los elige, ¿verdad? Porque yo pago, pues yo elijo. Esa es la ventaja de tener pólizas privadas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o duda hasta acá con este término del periodo de prueba o periodo de probatoria. Muy bien, vamos a ir con el siguiente periodo, que es el periodo de eliminación. Este es el segundo periodo que nosotros encontramos en una póliza por discapacidad. Hay una pregunta que viene en el examen que dice el periodo de eliminación es, ¿verdad? Y dentro de las opciones viene una que dice es similar a un deducible, solo que en vez de dólares es en tiempo. Ayer vimos que era un deducible, entonces sabemos qué es un deducible. Veamos, el periodo de probatoria ya vimos que es para excluir preexistencias. Ese es el objetivo principal. Ahora, el periodo de eliminación es para excluir discapacidades a corto plazo, ¿verdad? Recuérdense que el seguro por discapacidad no paga discapacidad a corto plazo. Cuando hablamos corto plazo, bueno, veamos acá. Quiero aclarar algo porque no quiero que nos confundamos. Vamos a ver un poquito los periodos. Cuando hablamos a corto plazo, nos referimos, ¿verdad? A reclamos donde una persona queda discapacitada 15 días, 20 días. El seguro por discapacidad no paga eso. Cuando hablamos de corto plazo, que sí paga beneficios, es a partir de cuánto tiempo, alguien que me diga. ¿A partir de cuánto tiempo se considera corto plazo? O sea, ¿de qué tiempo a qué tiempo? De 3 meses a 12 meses. 3 meses a... 12. Falta un poquito. 6 meses. Vamos a ver, son 3 meses como tiempo mínimo. Y A máximo. 24 meses. Correcto, gracias. Faltaba ahí todavía un poquito. Preexistencias, recuérdense, las pólizas privadas cubren preexistencias a partir de 12 meses, ¿verdad? Pero periodos de, cuando hablamos de discapacidad, ¿verdad? Se constituye una discapacidad a largo plazo a partir de 24 meses. Cuando hablamos de discapacidad a corto plazo es de 3 meses a 24 meses.
¿verdad? Eso es a corto plazo. Eso quiere decir que la discapacidad, cuando son temporales, ¿verdad? Dice aquí, el periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior al inicio de una discapacidad. Los periodos de eliminación eliminan reclamos a discapacidad a corto plazo, pero hablamos corto plazo se refiere a un periodo menor a 3 meses. Esos periodos de discapacidad normalmente no los paga la aseguradora. Cuando paga normalmente, cuando va una discapacidad mayor a 3 meses, a 24 meses o largo plazo 24 meses en adelante. Mientras más largo sea el periodo de eliminación, menor será la prima. Y el periodo de eliminación no paga. Entonces recordemos, anteriormente vimos el periodo de prueba. El periodo de prueba es de una sola vez y cuando yo compro mi póliza, ¿verdad? Cuando se emite mi póliza, empieza ese periodo de una sola vez. Ahora, el periodo de eliminación es cada vez que yo reclamo mi seguro por discapacidad. Cada vez que yo voy a reclamar discapacidad, hay un periodo de eliminación, ¿verdad? Y el objetivo del periodo de eliminación es excluir o eliminar discapacidades temporales o a corto plazo. Ese es el objetivo principal del periodo de eliminación. Hay una pregunta que yo les he puesto en algunas ocasiones que ustedes pueden encontrar en el examen. Un asegurado cae por las escaleras y queda discapacitado por 3 meses y medio. Tiene un periodo de eliminación de 30 días y el seguro por discapacidad le paga $500 por mes. Si el discapacitado no percibe beneficios por 3 meses y medio, ¿cuánto va a recibir en total de beneficios? No sé si me voy a entender con la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, miren, preguntas así es como vienen en el examen. Son preguntas cauciosas. 1250. Perdón, ¿cuánto? No escuché la respuesta. ¿Ubeli? 1250. 1250. ¿Por qué 1250? Porque son 3 meses, tienen un mes de periodo de eliminación, que serían $500 menos. O sea, entonces le pagarían 2 meses y medio, serían 1250. Correcto, gracias. Es correcto, miren. Quitamos 30 días de periodo de eliminación. Por eso el periodo de eliminación se considera como un deducible, solo que en vez de dólares es en tiempo, ¿verdad? Que no lo están quitando de los beneficios. Recuérdense del deducible, ¿verdad? En vez de dólares es en tiempo, que es una pregunta que viene muchas veces en el examen. Ese es el periodo de eliminación. Entonces, dice que la persona estaba discapacitada por 13 meses y medio y tiene un periodo de eliminación de 30 días. Entonces, 30 días, o sea, ese periodo de eliminación no paga. Por lo tanto, paga el segundo mes 500, paga el tercer mes 500 y los 15 días del siguiente son 250. En total pagaría 1250. Vienen respuestas como 0, vienen respuestas como 750, creo yo, viene 1750 y viene 1250, ¿verdad? Entonces es para que ustedes tengan en cuenta estos periodos. Ahora bien, este es el periodo de eliminación. Antes de cambiar, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Cómo está, Profesor, ¿podría profesor? Perdón, voy con Sonia y después voy con Marcos, ¿sí? No sé si alguien Sí. más. Dígame, Sonia. Ajá, profesor. Este punto sí no lo entendí mucho, lo de la eliminación. No entiendo cómo se debe usar. Ok, No comprendí. Ujú. ahorita está bien, Sonia, gracias ahí por hacerme énfasis. Ahorita lo voy a explicar de una forma diferente, solo quisiera preguntar, tengo a ¿quién fue? Marcos creo que fue, ¿no? O Cristina, no me Sí, recuerdo. sí, profesor, la misma duda de la compañera en cuanto a cómo calcular eso, lo que pasa es que por equivocación me salí y cuando usted estaba explicando lo de cómo calculó, ¿verdad? El monto,
No lo entendí muy bien, entonces por favor si puede explicar mejor eso de la eliminación ¿Ok? y las cifras. Está bien, ahorita lo voy a explicar de una forma diferente. ¿Sí? Solo quisiera preguntar, no sé si Ok, hay alguien gracias, más que muchas gracias. tenga alguna otra pregunta, alguna duda antes de continuar. Muy bien. Vean, voy a mostrar acá en esta tablita. Voy a borrar aquí. Encontramos el periodo de espera. Entonces, vamos a suponer que hoy estamos, vamos a ver, hoy estamos 30 de mayo. Lo voy a poner así, es al revés, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner así. Voy a poner del año pasado, 2022, ¿verdad? En esta fecha se emite la póliza. Muy bien. Entonces, cuando yo compro mi seguro, dice que tengo un periodo de espera de 30 días y un periodo de eliminación de, vamos a suponer, de 20 días, para que no sea la misma cantidad, ¿verdad? Para poder tener la referencia. Muy bien. Ok, perdón, profe. Sí, dígame. Cuando usted decide, usted como comprador de la póliza, ¿es el que decide el periodo de eliminación o eso viene con la póliza? Cuando es individual, sí. ¿Quién decide? ¿El comprador? El comprador. ¿Por qué? Porque entre más corto o entre más bajo sea el periodo de eliminación y el periodo de espera, mi prima va a ser más alta. Entre más largo sea mi periodo de espera, ¿verdad? Y mi periodo de eliminación, entre más largo sea el periodo, mi prima va a ser más baja. Porque en pocas palabras le estoy diciendo a la empresa, no me urge, no lo necesito ahorita. Ok, Entonces, ¿qué significa periodo de eliminación y perdón? el periodo de eliminación es excluir discapacidades a corto plazo. El periodo de espera es excluir preexistencias. Entonces, vean, por eso les voy a mostrar ahorita acá. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que yo compro una póliza, ¿verdad? El 30 de mayo del año pasado la compré. O sea, se emitió la póliza en esta fecha. Eso significa que del 30 de mayo al 30 de junio, ¿verdad? Al 30 de junio, yo no tenía este periodo de acá, ¿verdad? Este periodo de acá es mi periodo de espera. Y yo, Habiendo comprado la póliza el 30 de mayo. o sea, esta fecha se emite la póliza, ¿verdad? Ok, se emitió. Ujú. Ajá, recuérdense que la fecha que siempre es a partir del momento en que se emite la póliza. Sí. Entonces, Ujú. estos 30 días que vemos aquí, 30 días, son mi periodo de espera. Aquí tengo los 30 días, ¿verdad? Ok. Este es el periodo de espera. Este periodo es de una sola vez. No se vuelve a repetir. El objetivo de esto es de que soy nuevecito, ¿verdad? Estoy comprando mi seguro y la empresa no sabe cuál es el objetivo real, ¿verdad? Ahí entra la selección adversa, no sabe con qué propósito estoy comprando la póliza. Entonces, el objetivo dijimos que es excluir. Preexistencias. Preexistencia, ¿verdad? Y preexistencias. Ese es el propósito de este periodo de espera, solo de una vez. Ya no se repite. Luego viene todo el periodo, ¿verdad? Empiezo con mi póliza. Y llegué a, vamos a suponer, y luego llegué aquí a octubre, ¿verdad? El octubre 10, ¿verdad? Bueno, 10 y 10, 10 del 10, ¿verdad? Octubre 10. Y tuve un accidente y quedo discapacitado. Quedo discapacitado por 3 meses y medio, ¿verdad?
significa que del 10 de octubre, noviembre, diciembre, vamos a ver, sería, creo que, 3 meses y medio. ¿no? o sea, 3 meses y medio, perdón, sería así, ¿no? 3 meses y medio estoy discapacitado, pero dice que tengo un periodo de eliminación de 20 días. Eso significa que si yo estoy discapacitado 3 meses y medio, de esos 3 meses y medio le vamos a restar. 3 meses y medio significa que son, suponiendo, son 90, son 105 días, ¿es correcto? No sé si me equivoco. 105 días, 3 meses y medio. Significa que yo tengo un periodo de eliminación y el periodo de eliminación funciona como un deducible. Eso quiere decir que a los 105 días le quito 20 días, porque estos 20 días no me los van a pagar, ¿verdad? Estos 20 días me los restan de este periodo. Eso es lo que hace que la póliza se encarezca o baje. Correcto, porque el periodo de eliminación, el periodo de espera es de una sola vez y su objetivo es excluir preexistencias, ¿verdad? Ya pasamos este periodo y esto ya no se repite. Ahorita estamos acá en el mismo año, ¿verdad? Pero estamos en octubre. Yo quedé discapacitado, entonces 3 meses y medio, pero me quitaron 20 días. Esos 20 días no me los pagan. ¿Por qué? Porque es un periodo de eliminación y el objetivo del periodo de eliminación es excluir enfermedades o discapacidades a corto plazo. Entonces, las temporales, eso no lo paga. Entonces, a partir de estos 105 días que quedé discapacitado, me quitan 20 y solo me van, vamos a ver, me van a pagar, ¿cuánto sería? 85 días, ¿no? 85. Ahora, el comprador es el que decide 20 días. ¿Cuánto es lo máximo del periodo de eliminación? Pueden ser, o sea, el periodo de eliminación, 30 O lo días. mínimo. El mínimo, o sea, realmente el mínimo pueden ser 10 días, ¿verdad? Pero mi póliza va a ser mucho más alta. Exacto. ¿Mm? Entiendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es el 10 de octubre del año 22. Luego vengo acá y me voy a ir al 1 de mayo, ¿verdad? Al 01 de mayo, perdonen, aquí estoy haciéndolo al revés, ¿no? Estoy haciéndolo a tipo Latinoamérica, ¿no? Porque aquí pues, se pone normalmente el mes primero, pero bueno, aquí está mayo. Una pregunta, Aarón. Dígame, Fausto. La preexistencia, la aseguradora la determina a través de la información del cliente que proporciona en la solicitud. Correcto, a través de la información recibida por la solicitud. Solamente a través de. No, no solamente no. Es decir, que si el asegurado viene y reclama un beneficio, aquí es, recuérdense que esto es discapacidad, no, o sea, está dentro de una póliza de salud, ¿verdad? Claro. Pero cualquier reclamo, siempre la aseguradora va a verificar a través del MIR, independientemente si el asegurado la declaró o no, pero la aseguradora va a investigar todo el historial médico del asegurado, ¿verdad? Para determinar si fue antes o después esa enfermedad. En todo caso, el que está necesitando la póliza tiene que proporcionar un historial médico. Sí, o sea, eso se conoce como pruebas de asegurabilidad. Prueba de seguridad. Correcto. Entonces, vean acá. Dijimos que el periodo de espera para una empresa o para el gobierno son periodos fijos, ¿verdad? E incluso como Sonia mencionaba, pero en este caso es una póliza individual y en la póliza individual, como yo pago, yo puedo elegir, pero entre más bajo es el periodo de espera, mi prima va a ser más alta porque es un mayor riesgo para la empresa. Igual, periodo de eliminación, entre más bajo sea, mi prima va a ser más alta. Entre más alto sea el periodo de eliminación, esto va a ser un deducible. Es como que yo estoy aumentando mi deducible, obviamente pues voy a pagar menos de prima. Entonces, suponiendo que aquí otra vez, ¿verdad? El 1 de mayo del 23 volví a quedar discapacitado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy pagando por un periodo de eliminación de 20 días. Y aquí quedé discapacitado 6 meses, ¿verdad? Si quedé discapacitado 6 meses, a esto le van a restar 20
días. ¿Por qué? Porque este es mi deducible. Este es mi periodo de eliminación. Esto quiere decir que el periodo de eliminación se repite cada vez que yo reclamo el beneficio por discapacidad. Ahora, periodo de espera era de una sola vez. Eso ya no se repite. Pero cada vez que yo voy a reclamar discapacidad, tengo que pasar por el periodo de eliminación. Por eso es como un deducible. Y su objetivo es excluir, ¿verdad? Vuelvo aquí. El objetivo es excluir o eliminar reclamos a corto plazo. Y cuando hablamos corto plazo, normalmente son menos de 3 meses. Sí, no sé si me doy a entender, perdonen aquí entre tanto garabato, ¿verdad? Pero no sé si me doy a entender, si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Sí, profesor, está bien. Gracias. Está bien, gracias, Sonia. No, yo les agradezco a ustedes también por las preguntas. Recuérdense que eso es lo que nos ayuda muchas veces a profundizar en algún tema, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o sea, son 2 periodos. Uno es al comienzo, cuando comienza a correr el periodo de la cobertura, y otro es cada vez que reclamamos discapacidad. Cada vez que reclamamos es cada vez que tenemos que pasar por un periodo de eliminación. Ahora veamos algunos. Aquí tenemos el periodo de beneficios. El periodo de beneficios básicamente es el que viene después del periodo de eliminación, ¿verdad? El periodo de beneficios también, entre más largo sea, mi prima va a ser más alta. Es donde yo le digo a la aseguradora, yo estoy pagando, yo quiero comprar un seguro por discapacidad que me dé un periodo de beneficios de 20 años. Eso significa que mi prima se va a elevar considerablemente. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos discapacidad, recuérdense, palabras clave, cada vez que ustedes vean enfermedad a largo plazo, enfermedad larga o largo plazo, es discapacidad. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, eso puede ir incluso a personas que quedan discapacitadas de por vida. Por eso, ¿verdad? Entre más largo es mi periodo de beneficios, mi prima va a ser más alta. Entonces, aquí yo puedo poner fechas como 5 años, 10 años, 20 años, es donde yo ya paso mi periodo de eliminación y entonces ya empiezan a llegar los beneficios, ¿verdad? Después del periodo de eliminación viene mi periodo de beneficio. Dice aquí, el periodo de beneficio es el tiempo máximo de los beneficios de ingreso por discapacidad se pagarán a los asegurados con discapacidad. Cuanto mayor sea el periodo, mayor será el costo de la póliza. Las pólizas individuales a corto plazo proporcionan beneficios por 6 meses a 2 años, ¿verdad? Ahorita voy a explicar este término, ¿no? Las pólizas individuales a largo plazo se caracterizan por periodos de beneficio de más de 2 años. Eso es a largo plazo, cuando son más de 2 años o 24 meses, ¿verdad? El Seguro Social contempla lo que son las pólizas a largo plazo a partir de ¿cuánto tiempo? A ver, ¿alguien que me diga? $12 meses. Gracias. Es correcto, 12 meses. Son 12 meses, ¿verdad? El Seguro Social normalmente es a largo plazo a partir de 12 meses. Las pólizas privadas es a partir de 24 meses. Las pólizas individuales, dice aquí, 2 meses como 5, 10 años, 20 años en adelante, ¿verdad? En algunos casos, la discapacidad total no ocurre inmediatamente después de un accidente, sino que se desarrolla algunos días o semanas después. Entonces, ¿qué pasa acá? La mayoría de las pólizas permiten una cierta cantidad de tiempo durante el cual la discapacidad total puede resultar de un accidente y el asegurado aún será elegible para los beneficios. Perdón. Entonces, quiero hacer énfasis acá con algunas fechas. El periodo de beneficios, ¿verdad? Puede ser a corto plazo, ¿verdad? O a largo plazo. Perdón. Aquí voy a hablar de algunas cláusulas, ¿verdad? Pero antes de hablar de las cláusulas, quiero mencionar estos 2 años, ¿verdad? O menos, aquí se mencionan 6 meses.
¿Qué pasa? De hecho, creo que lo vamos a ver adelante. Si quiere, voy a continuar acá porque creo que aquí lo mencionamos. 3 o 6 meses. Sí, por aquí lo vamos a mencionar. Cláusula renuncia prima. ¿Qué es una cláusula renuncia prima? Ojo que solo quiero que recuerden que aquí estoy mencionando 6 meses, 2 años o más, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a volver a mencionar acá para que no lo pierdan de vista. Cuando hablamos de una cláusula prima o renuncia prima, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en el examen como una cláusula de renuncia prima. ¿En qué situación entra en vigor esta cláusula? Es cuando el asegurado o el pagador no puede, está discapacitado y no puede continuar pagando el seguro. Esto básicamente le da el permiso para que deje de pagar, pero no es que no se esté pagando el seguro, es que la aseguradora se hace cargo de cubrir esas primas. Entonces, dice, en general, se incluye una exención del conductor de la prima con las pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individual, renovables y no cancelables. Eso quiere decir que si está discapacitado, la póliza no se puede cancelar, porque es la aseguradora la responsable de mantener esa póliza. Exime al titular de la póliza de pagar las primas de la póliza durante el periodo de discapacidad total, no parcial, es total. Para calificar para la exención, el asegurado debe experimentar una discapacidad total por un periodo específico, comúnmente es 3 o 6 meses. La exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años del asegurado. Y las primas no se aplican a partir de la fecha de la discapacidad. Entonces, esta cláusula básicamente se activa al momento que queda discapacitado. Entonces, ya no continúa pagando en ese periodo. Y es la aseguradora la que se hace cargo de cubrir esas primas. Por eso es de que no se puede cancelar. Se constituye, por eso dice aquí como no cancelable, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Comúnmente 3 o 6 meses. Por eso la mayoría de aseguradoras cubre discapacidad a corto plazo de 3 o 6 meses a 24 meses. Pero por lo general es a partir de 3 meses, ¿verdad? La mayoría que ustedes van a encontrar es a 3 meses porque pues una persona normalmente va a buscar si queda discapacitado. Muy pocas personas pues van a poder continuar por 6 meses sin obtener ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, o sea, pueden esperar 3 meses, pero 6 meses ya se complica. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Hay una pregunta que viene en el examen y que tiene que ver con las recurrencias. Vuelvo aquí donde se mencionan los 6 meses o los 3 o los 2 años. Dice la pregunta, ¿una discapacidad se considera recurrente a menos que el asegurado haya quedado discapacitado y haya tenido una recaída después de cuánto tiempo? Alguien que me diga esa respuesta. ¿Cuánto tiempo? Esa es pregunta de examen. ¿No recurrente o recurrente? O sea, dice, un discapacitado tiene, o sea, queda discapacitado y vuelve a tener una recaída. Entonces, una discapacidad recurrente se considera recurrente a menos que el asegurado haya quedado discapacitado después de cuánto tiempo. O sea, es decir... 6 meses. 6 meses. Correcto, gracias. Eso quería escuchar. Vean, voy a aclarar este punto, ¿verdad? Porque esa es pregunta de examen. La pregunta puede ser un poquito confusa, pero cuando una persona queda discapacitado, se recupera y vuelve a tener una recaída por la misma discapacidad, si la recaída es en un periodo menor a 6 meses, se considera, ¿verdad? Una recaída. O sea, valga la redundancia, pero se considera una recaída, como una secuela. Eso significa que la aseguradora nuevamente va a pagar los beneficios. Pero en esta recaída o en esta recurrencia, ya no existe un periodo de eliminación. Esa es la diferencia. Ahora, como la pregunta, se considera recurrente a menos que haya estado discapacitado y haya recaído después de cuánto tiempo. Es decir, si pasaron más de 6 meses y tiene una recaída, la recaída o la recurrencia
después de 6 meses ya se considera como una nueva discapacidad, ya no se contempla como una, aunque sea una recurrencia, pero, perdón, pero la aseguradora ya no lo va a ver como una recurrencia, sino lo va a ver como una nueva discapacidad. Y al verlo como una nueva discapacidad, significa que tiene que pasar de nuevo por un periodo de eliminación. No sé si me doy a entender con este concepto. No sé si hay preguntas, dudas. Sí, profesor, nada más en el tiempo que dijo que sí, tiene una recaída en menos de 6 meses, y es cuando ya no hay el periodo de eliminación. Es correcto, porque se considera como una recurrencia en un menos Ok. de 6 meses. Pero si la recaída es por más de 6 meses, ya no es recurrencia. Por lo tanto, tiene que pasar por periodo de eliminación. Gracias. Sí, con gusto, Rosario. ¿Alguna otra pregunta que tengan con el tema de discapacidad? ¿Dudas, preguntas? Entonces, vean, lo que contempla a discapacidad, esta cláusula renuncia prima se aplica en 2 situaciones únicamente. Es una cláusula que no se frecuenta en muchas pólizas, pero se frecuenta en el tema de discapacidad y se frecuenta en una póliza. Vamos a ver cómo hacer la pregunta, porque esa es una pregunta de examen, ¿verdad? Una cláusula, ¿verdad?, de renuncia prima se aplica también a las pólizas juveniles. Alguien que me explique por qué, porque viene una pregunta de esto en el examen. ¿Qué es una póliza juvenil? Pólizas diseñadas para menores de edad. Están pólizas diseñadas para menores de edad, es correcto. Por lo que eso significa que como es una póliza exclusivamente para un menor de edad, existe un pagador, ¿es correcto? Entonces, debe haber alguien responsable que se constituya como pagador de esa póliza. Pero ¿qué pasa? El menor de edad, voy a ponerlo así, el menor de edad tiene su póliza y viene el papá, ¿verdad? Viene el papá y está pagando la póliza y tiene un accidente y muere. ¿Qué pasa con la póliza del menor? ¿Qué sucede? Si el pagador... Sigue vigente porque no la puede ser. Él, por ser menor de edad, y su papá murió, no la puede seguir pagando, pero entonces obtiene el beneficio de la cláusula. Se renuncia a la cláusula de la prima. Es correcto, gracias. Él renuncia a la, o sea, se activa, ¿verdad? La cláusula prima, porque como no le van a decir, bueno, como no tienes quien pague, entonces te vamos a quitar el seguro. No. Es por eso que si no está el pagador, por eso les digo, esta cláusula se activa en estas 2 situaciones, ¿verdad? Cuando está discapacitado o cuando se aplica una póliza juvenil, ¿verdad? O de un menor de edad, está el pagador. Si el pagador muere, pasan 2 cosas. La aseguradora debe hacerse responsable de los pagos de la prima del menor hasta que alcanza la mayoría de edad, o si el menor viene o alguien se hace responsable legalmente del menor, y al hacerse responsable legalmente del menor significa todas las responsabilidades. Eso significa que también el que se va a hacer cargo del menor, el tutor, debe hacerse cargo de las primas. O sea, la aseguradora va a cubrir hasta que alguien se haga cargo del menor o hasta que alcanza la mayoría de edad. Pero es en estos 2 casos que se aplica esta póliza. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda que tengan en general. Bueno, entonces, hasta acá dejamos lo que es el tema por discapacidad. Si se dan cuenta, no es un tema que sea muy extenso, pero sí sacamos bastantes, por lo menos calculo yo que sacamos, no sé si unas 15 o unas 20 preguntas de acá, ¿verdad? Entonces, son conceptos que tenemos que trabajar, que tenemos que practicar, porque sí se menciona mucho de esto en el examen. Por eso presten atención a los periodos de espera, periodos de probatoria, ¿verdad? A los periodos de eliminación, ¿verdad?
las cláusulas renuncia prima, ¿verdad? Que también se frecuenta en el examen, los tipos de cobertura, ¿verdad? De discapacidad, dijimos que está la total y la parcial, en beneficios por porcentaje y beneficios por cantidad fija. Y el otro es por fijo y residual, ¿verdad? Son algunos detallitos que ustedes tienen que prestar atención con esta póliza. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar porque el día de, miren, normalmente veíamos, en esta clase veíamos también todo lo que es el Medicare, pero es un tema bastante extenso, por lo que partimos la clase prácticamente en dos, ¿verdad? Entonces, el día de mañana vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el Medicare, ¿verdad? Los seguros complementarios, los Medigap, ¿verdad? Y algunos conceptos o algunas cláusulas dentro del contrato, ¿verdad? Dentro de las pólizas de salud específicamente. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Solo quiero hacer la aclaración. Recuérdense que la próxima semana, bueno, las próximas 2 semanas no vamos a poder tener clases, sin embargo, pues los voy a estar apoyando. Ustedes saben, y creo que todos, si alguno no, me puede avisar, pero yo creo que todos tienen mi número de teléfono, saben que aunque sea tarde a medianoche, yo sé que a muchos de ustedes, perdonen, no sé si los he despertado, pero a muchos de ustedes sé que a veces les he respondido 1, 2, 3 de la mañana, ¿no? Pero aunque sea tarde, yo trato de responderles, creo que a todos no he dejado pues a alguien que no le haya respondido, entonces a la medida posible pues yo trato de responderles, les voy a estar mandando algunos simuladores de alta probabilidad para los que acaban de comenzar a estudiar, ¿verdad? A estas personas, yo creo que con algunos ya he hablado, pero para los que se acaban de inscribir, yo sé que se acaban de inscribir más que todo con el objetivo también de lo de las clases, entonces quiero que tengan en cuenta que estas dos semanas que no vamos a tener clase, se les van a agregar o se les van a reponer dentro de su curso, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, y si no, pues hemos terminado la clase el día de hoy. Entonces, quiero dejar el tiempo, no sé si hay... Profesor, muchas gracias. No, perfecto, con todo gusto. Gracias a ustedes por su tiempo también. Siempre habrán algunas dudas, pero iremos solucionando en el camino, Aarón. Muchísimas gracias. Con gusto, Fausto. Entonces les deseo una feliz noche, que Dios me los bendiga. Como siempre, les voy a tratar de compartir el enlace de la presentación. Saben que ustedes pueden tener acceso a toda esta información y también un simulador para que ustedes puedan seguir practicando. El día de mañana les voy a mandar otro simulador, que recuérdense que los que les mando el miércoles es de alta probabilidad. Son preguntas de alta probabilidad. Y nos vemos, si Dios permite, el día jueves. ¿Listo? Que tengan buena noche. Bendiciones a todos. Nos vemos el... Bendiciones, profesor. Gracias. Con gusto. Hasta luego. Vaya, vaya, vaya.